En el video pasado aprendimos el concepto de subespacio que me permite determinar de manera mucho más rápida que la definición original si algo es o no un espacio vectorial. Sin embargo, ahora lo que vamos a intentar responder es la pregunta de yo ahora puedo determinar más rápido si algo es o no un subespacio vectorial, pero ¿cómo puedo hacer para construir un determinado subespacio que tenga ciertas características que yo deseo? Entonces, particularmente, lo que yo quiero hacer es construir un espacio vectorial que contenga como vectores a, por ejemplo, el vector -401 de R3 y el vector 210 de R3. ¿Sí? Bueno, entonces dijimos que en general lo más fácil es trabajar desde el punto de vista del subespacio vectorial. Entonces, en realidad, lo que vamos a construir es un subespacio, total si es subespacio también es espacio vectorial, y observando de que tanto este como este vector son puntos de R3. Así que vamos a reescribir nuestro problema como construir un subespacio H de R3 que contenga a -401 y 210. Entonces esa va a ser nuestra tarea en este momento. Bueno, entonces primero que nada vamos a estar comenzando de algo que ya sabemos que es un espacio vectorial, que es R3, que recuerdan era R3 es un ejemplo particular de Rn, que es uno de los que consideramos espacios vectoriales notables. Bueno, primero, para explicarles el primer método, vamos a analizar algo. En uno de los ejercicios de la guía, ¿se acuerdan? Decía probar que una recta que pasaba por el origen era un espacio vectorial. ¿Sí? Particularmente, por ejemplo, un ejemplo de recta que pasa por el origen es la recta igual a 3x. Entonces, si ustedes se fijan, yo esta ecuación la podría reescribir como 1 menos 3x igual a 0. Y lo que tiene de bueno esta ecuación es que me da una manera rápida de determinar si un determinado punto pertenece o no a la recta y por lo tanto al espacio vectorial. Si yo quiero saber, por ejemplo, si el punto 1, 3 pertenece, tengo que reemplazar la y por 3, la x por 1, 3 menos 3 me da 0, o sea, este punto sí pertenece, y el punto menos 3, 2, la y sería 2, menos 3 por menos 3 es 9, 2 y 9, 11, entonces como no verifica la ecuación, no pertenece. Entonces, tener una ecuación de este estilo eh, es una buena manera si, una vez que tengamos nuestro espacio, saber si contiene o no estos dos vectores. Bueno, entonces, estos en definitiva son ejemplos de puntos x y z que pertenecen a R3. Entonces, un camino que podemos tomar es el siguiente. Intentar construir una ecuación con este tipo de restricciones. Si uno lo nota, en este primer vector, la coordenada en x tiene el signo cambiado y es 4 veces la coordenada en z, que es 1. Entonces, uno lo que puede pensar es que x más 4z tendría que ser igual a 0. ¿Sí? Por otro lado, si nos fijamos en el segundo caso, la coordenada en x es el doble de la coordenada en y y tienen el mismo signo. Entonces, en realidad, podemos ampliar nuestra ecuación un poquito y ya contener también esa información. Es decir, que
x menos 2y más 4z tiene que ser igual a 0. Entonces, si chequeamos, si reemplazamos el primer vector, ponemos menos 4 aquí, 0 aquí y 1 aquí, menos 4 más 4, 0. Y este sería 2 menos 2 por 1, que son 2, 0, más 4 por 0, 0. Entonces, esta ecuación me da una manera de seleccionar aquellos puntos de R3 que cumplen la condición que yo quiero, que es que el subespacio contenga a estos dos vectores. Bueno, vale la pena aclarar en este momento que en realidad esta ecuación es correcta, pero solamente porque yo en realidad ya estoy trabajando con un ejemplo que sé lo que quiero que me dé, o sea, lo elegí previamente al video. En realidad, esto que yo hice no es la manera de obtener este tipo de ecuación para un determinado subespacio. Otra manera sería pensarlo al revés, decir, yo quiero que el vector menos 401 pertenezca a mi subespacio. Entonces, como sabemos que la multiplicación por una escalar es cerrada, cualquier número real multiplicado por menos 401 también tiene que pertenecer al subespacio. Por otro lado, también queremos que el vector 210 pertenezca al subespacio y cualquier número real multiplicado por ese mismo vector también tiene que pertenecer al subespacio. Puse beta en lugar de alfa porque no necesariamente los tengo que multiplicar ambos por lo mismo. Entonces, estos dos son por el axioma de cierre de la multiplicación, pero luego, por el axioma de cierre de la suma, resulta que todos los x y z, es decir, puntos de R3, que tengan estas dos formas van a pertenecer al subespacio, pero también por el axioma de cierre de la suma, todos los vectores que sean la suma de uno de esta forma más la suma de uno de esta forma, también tienen que estar en el subespacio. Entonces, todos los x y z que se puedan expresar como menos 401 por alfa más beta por 210 van a estar en mi subespacio, ¿sí? Entonces, si yo tengo un vector, todos los múltiplos reales de ese vector están en el subespacio y lo mismo para este. Pero luego, por el axioma de la suma que decía que si U pertenece al espacio y B pertenece al espacio, U más B pertenece al espacio, en este caso este sería U, este sería B, la suma de ambos pertenece al subespacio. Entonces, esta es otra manera de expresar el mismo subespacio que contiene los dos vectores que yo deseaba. ¿Cuál es la diferencia entre las dos aproximaciones? En este caso, uno comienza con el espacio vectorial total, en este caso sería R3, y pone una restricción sobre las coordenadas de los puntos para elegir solamente los que a mí me interesan. Entonces aquí, este tipo de situación se dice que uno está usando un esquema top-down o descendente, es decir, pasa de lo general, que sería R3, a lo particular. Entonces, cuando uno realiza un procedimiento del tipo top-down, pasa de lo general a lo particular, y lo que obtiene es este tipo de ecuación que se llama ecuación cartesiana, porque x y z son las ecuaciones cartesianas del punto, y lo que uno hace es colocar una restricción sobre las coordenadas cartesianas del punto. En cambio, bajo este punto de vista, uno lo que hace es, vamos a hacer un lugarcito aquí, uno lo que hace es el procedimiento inverso, que es, comienza aquí con los dos vectores más pequeños que quiere tener en su subespacio, luego le agrega los múltiplos de eso y por último la suma. Entonces aquí, como estamos yendo de los más pequeños al subespacio total, lo que estamos haciendo es lo que se llama una aproximación bottom-up o de lo particular a lo general. Entonces esas son las dos grandes maneras de obtener, dado un subespacio vectorial conocido como R3, obtener un subespacio dado que tenga ciertas características. Uno es poner condiciones
sobre lo que se llaman las coordenadas, en este caso del punto, que lo que me permite obtener es lo que se llama la ecuación cartesiana. Y lo otro es comenzar con los elementos constituyentes más pequeños y utilizando las leyes de cierre de la suma y de la multiplicación, obtener esto que se llama ecuación vectorial del subespacio. Entonces, para construir un subespacio que tenga características determinadas, puedo partir de algo ya conocido, utilizar el concepto de subespacio. Sobre eso conocido pongo restricciones en las coordenadas y obtengo la ecuación cartesiana. Entonces ahí estamos yendo de lo general, que es el espacio total, a lo particular, que es la restricción que se tiene que cumplir. Eso es un esquema que se llama top-down. La otra manera sería comenzar con los vectores más pequeños que uno quiere contener en su subespacio, saber por la ley de multiplicación que tienen que estar los múltiplos, saber por la ley de suma que tienen que estar todas las expresiones de esta forma, y ahí lo que obtendría es la ecuación vectorial en lugar de cartesiana del subespacio. Este esquema va de lo particular, porque pasa de los elementos mínimos al subespacio total, y aquí hacemos al revés. A un espacio total le poníamos restricciones para obtener el subespacio más pequeño. Entonces, tanto las ecuaciones cartesianas como vectoriales nos van a acompañar durante todo el año. Recuerden qué significa, es decir, como proceso, qué significan cada una de ellas. Las cartesianas, poner restricciones a un espacio mayor. La vectorial, partir de los elementos constituyentes más pequeños hasta lograr el subespacio deseado. Y recalco nuevamente que lo que yo hice no es la manera correcta de obtener la ecuación cartesiana, eso simplemente lo hice a propósito para obtener un ejemplo que pudiese utilizar esos vectores, pero ese no es el método. Durante la primera parte de la materia lo que vamos a trabajar es particularmente con este tipo de ecuaciones llamadas ecuación vectorial. Entonces, voy a volver a escribir acá la ecuación vectorial del subespacio que nos quedó, que era x y z, era alfa por menos 4,01 más beta por 2,10. Entonces, en este caso, fíjense que lo que tenemos es una ecuación que contiene esto es un múltiplo de menos 4,01, esto es un múltiplo de 2,01 y luego tiene la suma de ambos tipos de múltiplos, es decir que estamos diciendo que un vector B general se puede escribir como los múltiplos de un vector más los múltiplos de otro vector, ¿sí? Donde alfa y beta son números reales. Bueno, ese tipo de expresiones donde un vector se expresa como la suma de múltiplos de otros vectores es un ejemplo de lo que se llama una combinación lineal. Entonces, ¿qué es una combinación lineal? Es expresar a algo como la suma de múltiplos de otras cosas del mismo tipo. Particularmente en el caso de un vector es expresar un vector como la suma de múltiplos de otros vectores. Entonces, en general, vamos a dar la definición de combinación lineal, sea de un espacio vectorial y B1, B2, Bn, n vectores del espacio vectorial B. Luego, todo vector W de la forma W igual a alfa 1 por B1 más alfa 2 por B2 más alfa n por Bn, donde los alfa son escalares, en nuestro caso reales, se llama combinación lineal de los vectores B1, B2. Entonces, dado un conjunto de vectores de un espacio vectorial,
cualquier otro vector, que en este caso sería W, que se puede escribir como la suma de múltiplos de esos vectores originales. El vector W, que es la suma de los múltiplos, se llama combinación lineal de los vectores originales. Si lo ven particularmente, en nuestro caso, alfa sería alfa 1, beta sería alfa 2, menos 401 sería B1 y 210 sería B2. Es decir, como son solamente dos vectores, llegaríamos hasta acá. Entonces, quiere decir que todos los vectores que están en el subespacio son combinaciones lineales de estos dos vectores. Bueno, entonces, yo ahí acabo de decir una cosa. Dije que vamos a escribirlo en otro color, el subespacio S que queríamos construir en el ejemplo, que lo hicimos por los dos caminos, S contiene todas las combinaciones lineales de menos 401 y 210, ¿sí? Porque son múltiplos de menos 401, múltiplos de 210, todos sumados. Todos los vectores de esa forma era el espacio que contenía estos dos, que era lo que nosotros queríamos. Bueno, entonces particularmente vamos a decir que S es el espacio generado por esos dos vectores, menos 401 y 210. ¿Sí? Entonces, todas las combinaciones lineales de esos dos vectores son el espacio generado por esos vectores. Entonces, vamos a dar otra definición, la definición de espacio generado. Dado de un espacio vectorial y S, vamos a poner así, dado de un espacio vectorial y B1, Bn, n vectores de B. ¿Sí? Se llama espacio generado por B1, Bn a se escribe así, se llama gen de B1, Bn, ¿y qué es? Es el conjunto que tiene todas las combinaciones lineales de los elementos B1, B2, B, donde los alfa son números reales. ¿Sí? Entonces, tengo un espacio vectorial, selecciono un conjunto de vectores, que en nuestro caso eran estos dos. Entonces, el conjunto de todas las combinaciones lineales de esos vectores se llama espacio o subespacio generado por esos vectores y se denota como gen y entre llaves el conjunto de vectores. Particularmente se puede probar que vamos a llamarle primero un espacio A y vamos a ponerle el nombre H. Entonces, H es un subespacio del B original. Es decir, dado un espacio vectorial que yo conozco, selecciono una serie de vectores de ese espacio. El conjunto de todas las combinaciones lineales de esos vectores seleccionados se llama subespacio generado por los vectores, y ese subespacio generado por los vectores, que sería H, es un subespacio
el espacio original. Por eso se le suele llamar espacio generado, o a veces también, en lugar de llamarse espacio generado, se le da el nombre de subespacio generado. Bueno, y por último, para cerrar estos ejemplos, en el ejemplo que teníamos originalmente, habíamos comenzado con R3 y habíamos construido un subespacio, creo que le habíamos puesto de nombre S. Sí, que le habíamos puesto de nombre S. Entonces ese S estaba generado por todas las combinaciones lineales de -4, 0, 1 y 2, 1, 0. Ya habíamos llegado a la conclusión que S eran todos los X y Z, o sea, S eran todos los X y Z que se podían expresar como combinación lineal de -4, 0, 1 más 2, 1, 0. Bueno, entonces en ese caso, como todos los vectores de S se pueden expresar como combinación lineal de estos dos vectores, se dice que el conjunto formado por -4, 0, 1 y 2, 1, 0 es un conjunto de generadores de S. Entonces, dado S un espacio vectorial y un conjunto de 1 de n de vectores de S, se dice que B1 de n es un conjunto de generadores de S si cualquier vector de S puede expresarse por, no se nota nada lo que había escrito, si puede escribirse, bueno, iba a poner expresarse, pero es lo mismo, si puede escribirse como combinación lineal de dichos vectores. Es decir, dado un conjunto de vectores de un espacio vectorial, se dice que esos vectores son generadores del espacio vectorial si todos los otros vectores del espacio vectorial se pueden expresar como combinación lineal de ellos. Es decir, si W es un vector cualquiera de S, entonces W se puede escribir como alfa 1 por B1 más alfa 2 por B2 más alfa n por B, donde los alfa son números reales. ¿Sí? Entonces, resumiendo un poco, yo tengo un conjunto de vectores, todas las combinaciones lineales de esos vectores se llaman el espacio generado por esos vectores. El espacio generado de esos vectores es un subespacio del espacio del cual saqué los vectores. También lo puedo ver desde otro punto de vista. Ya tengo el espacio construido, que sería lo que estamos viendo aquí. Tengo S. Y sé que S cualquier vector se puede escribir como combinación lineal de los vectores -4, 0, 1 y 2, 1, 0. Entonces, cuando todos los vectores de un espacio vectorial se pueden escribir como combinación lineal, todos, absolutamente todos los vectores de un espacio vectorial, se pueden escribir como combinación lineal de un grupo de vectores, ese grupo de vectores se llama conjunto de generadores del espacio vectorial. ¿Sí?
depende si lo veas desde el punto de vista de lo que generan los vectores o cómo fue generado el espacio ya construido. Bueno, y esto nos lleva al último punto. Entonces, supongamos que ahora yo tengo los vectores 2, 1 y 1, 0, que son vectores de vamos a hacer primero el espacio general. Supongamos que tengo R2 y tengo dos vectores, por ejemplo el vector 2, 1 y el vector 1, 0. Entonces, estos dos vectores generan un subespacio, que es el subespacio generado, que sería, vamos a llamarle así, sería S, el subespacio generado por el vector 2, 1 y el vector 1, 0. ¿Y qué es ese espacio que generan? Todas las combinaciones lineales de ellos, es decir, todos los vectores de R2 X y que se pueden escribir como alfa por 2, 1 más beta por 1, 0 con alfa y beta reales. Entonces la pregunta que si uno puede hacer es, cuando teníamos la ecuación cartesiana de ese ejemplo que hice de la recta y menos 2x, y menos 3x era fácil, pero ¿cómo puedo saber ahora si un determinado vector pertenece al espacio generado por estos dos? Supongamos que la pregunta es si el vector menos 1, 3 pertenece a ese. Esa sería mi pregunta, lo que quiero responder. Bueno, para responder esa pregunta podemos hacer lo siguiente. Si este vector pertenece al subespacio, tiene que ser una combinación lineal de estos dos. Es decir, que si pertenece, se tiene que poder expresar el menos 1, 3 como. Se tiene que poder expresar como alfa por 2, 1 más beta por 1, 0. Es decir, tiene que existir un alfa y tiene que existir un beta. Recuerden números reales que cuando reemplazados acá, toda esta cuenta me da menos 1, 3. Bueno, pero si lo pienso desde el punto de vista, piénsenlo, por ejemplo, como si fueran complejos. El menos 1 tendría que ser igual a 2 alfa más 1 por beta, es decir, la igualdad en las primeras componentes. Esta es 2 alfa, este es 1 por beta y la suma de las dos tiene que dar menos 1. Esta es alfa, esto es beta por 0, 0. O sea que alfa, que es la segunda componente del lado derecho, tiene que ser igual a 3. Pero bueno, entonces, esto probablemente ya lo admiten en el introductorio o en la escuela, es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Si el sistema tiene solución, es decir, si puedo hallar alfa y beta, quiere decir que podría ponerlos acá y acá y que toda la cuenta me dé menos 1, 3. Es decir, si el sistema este tiene solución, la pregunta sería afirmativa, que el vector este pertenece al subespacio generado por los otros dos. Y si el sistema no tiene solución, no pertenece. Entonces en este caso vemos que sí, porque de esta ya sabemos que alfa vale 3, y si reemplazamos en la primera ecuación alfa por 3, terminamos obteniendo que menos 1, este 6 positivo pasa restando, beta vale menos 7. Entonces tenemos 3 por 2, 6, menos 7 por 1, menos 1, y 3 por 1, 3, menos más 0, 3. Entonces quiere decir que la respuesta es afirmativa, sí pertenece. Ahora el problema sería, supongamos que estamos trabajando en R5 y queremos saber si el vector 1, 5, 3 en R6, 1, 3, 7, menos 1 pertenece al subespacio generado por los vectores 1, 1, 3, 1, 1, 0, 2, 1, 4, 5, 6, 7, y menos 1, 2, menos 1, 0, 0, 1, y
1, 2, 3, 4, 5, 6 y 1, 1, 0, 1, 1, 3. Es decir, si este vector pertenece al subespacio generado por estos, es decir, si este se puede escribir como combinación lineal de todos estos. Entonces, si ustedes se fijan, como cada uno de estos lo tengo que multiplicar por un escalar, gamma, omega, y luego sumarlos. Entonces quiere decir que si es posible escribir esto como combinación lineal de estos, tendría que poder hallar estos 5 valores que cuando hago esta cuenta me da este vector. Entonces, ahí la cosa ya no es tan clara como en este ejemplo porque me quedaría el sistema. 1 tiene que ser igual a alfa más 2 beta menos gamma más delta más omega. Luego, el 5 tiene que ser alfa más beta más 2 gamma más 3 delta y nada más, porque este tiene como, perdón, no, le di el 0 pero es un 1, entonces en realidad aquí era 2 delta más omega. El 3 se tiene que poder escribir como 3 alfa más 4 beta menos gamma más 4 delta. Entonces, 3 alfa más 4 beta menos gamma más 3 delta. El 1 se tiene que poder escribir como alfa más 5 beta. Luego tenemos un 0 más 5 delta más omega. El 7 se tiene que poder escribir como alfa más 6 beta, luego sigue un 0, luego sigue 5 delta y por último más omega. Y por último el menos 1 se tiene que poder escribir como 0, 7 beta más gamma más 6 delta más 3 omega. Y este sistema ya no se puede, o sea, este sistema era muy sencillo porque como es de 2 por 2 se podía resolver por igualación, por sustitución, en este caso es más ya estaba triangulado, pero en este sistema ya no se puede aplicar esa técnica porque sería muy difícil. Entonces, para poder responder a este tipo de preguntas, es que durante las 2 próximas unidades vamos a estudiar matrices y sistemas de ecuaciones, porque este tipo de sistemas aparecen continuamente a lo largo de espacios y subespacios, y una vez que hayamos estudiado eso, vamos a volver para continuar con el estudio de espacios vectoriales.